Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa también el nuevo viaje a Ítaca. Bueno, pues vamos a hablar un poco vamos a ir a refutar un poco la leyenda negra de España durante la etapa del reinado de los reyes católicos Isabel y Fernando de Portugal. Entonces, tengo que decir que consiguieron grandes reformas, que no es verdad taxativamente que fueron los culpables de la gran crisis, porque la gran crisis se produjo en el siglo XIV, luego iremos a ello, económica, política y social, que luego en el siglo XV se restituyó la crisis económica revertiendo las consecuencias y mejoró la economía gracias al gran descubrimiento de América, por ejemplo, 1492, y las grandes reformas y un programa de reformas en cuanto asumió el poder Isabel la Católica y se casó con Fernando libremente. Fue la causa de una unidad, digamos, estatal de las dos coronas, la corona de Aragón y la corona de Castilla. Es por remitirnos un poco a la historia, porque este post va a ser un poco histórico. No tanto el contexto social, sino más historicista. Pero también hablaremos de la sociedad, del entorno, ¿vale? Recordemos que estamos en una serie de vídeos dedicados a la Celestina. Pero es importante hablar de historia y del contexto social, político y económico porque se reviven, digamos, los grandes temas literarios que tienen que ver con la propia sistematicidad de la vida. Tú vives en un contexto histórico y social y político porque vives inmerso en unas ideas, en una economía, en una política, en un ideario, una religión o varias religiones. Se tendía a la unificación de la religión, a la unidad del país, digamos, se puede considerar el país en ese momento, y en la boda, que no sé si será por amor o no, porque los monarcas no se casaban por amor normalmente, se casaban por intereses creados o por restituir territorios o por unificar, pero sí que es verdad que fue libre, según algunos textos documentativos de la época y posteriores. Entonces, tenía claros cuáles debían ser sus pilares Isabel la Católica cuando llegó al poder: justicia, paz y buen gobierno. Se acercó a los súbditos, era una persona cultísima. No es verdad que tuviera mala higiene, eso no es cierto. Concurren varias leyendas urbanas al respecto que no son ciertas. Me he documentado al respecto y la leyenda negra hay que refutarla necesariamente en pro de una realidad pragmática y teoricista. Ambas dos cosas son importantes, van unidas una con la otra, para sacar la verdad a relucir. Entonces, recordemos que gobernaba Pedro I, que Enrique II, no sé si era el hermano, no me acuerdo muy bien si era el hermano de Pedro I, lo asesinó. Tengo entendido que fue Enrique II, o bueno, hizo que le asesinaran o perpetró, organizó un movimiento ejecutor del asesinato, un tanto con convulsiones sociales como repercusión del acontecimiento. La guerra de los 100 años, tuvieron que intervenir España, o sea, en España, potencias extranjeras como Inglaterra y Francia. Más pronto se puso España de parte de Francia y se tuvo como enemiga a Inglaterra. Recordemos que esas dos potencias han intervenido España en cierta manera durante las guerras napoleónicas y posteriormente Inglaterra también, eh, durante 2 o 3 siglos consecutivos, y de eso ya se puede hablar mucho a lo largo entendido, ¿no? Pero vamos al centro de la cuestión que estamos hablando. Y bueno, cuando tomó posesión de su cargo, no se pudo apoyar a Enrique II taxativamente porque al final recurrió con dádivas y regalos al Estado para favorecer el apoyo de la monarquía y de la aristocracia dentro de una burguesía naciente, pero quien todavía tenía el poder era la monarquía. Luego tenderían esas monarquías férreas al absolutismo, pero un siglo después, en toda Europa, las monarquías absolutistas, no solo en Francia. Y esto lo que hizo fue que Isabel la Católica tomara el poder porque la gente no confiaba ni el pueblo ni los monarcas que
relegaron el apoyo a Enrique II, la corona de Enrique II, el trono. No pudo conservar el trono. Entonces, no me sé muy bien la historia fehacientemente, de manera muy detallista, pero sí deciros que lo que importa, por ir al centro, es que Isabel y Fernando reinaron en una época convulsa que viene del siglo XIV. Ellos reinaron en 1480, a partir de 1480, quiero recordar, y fue un hito histórico el hecho de que se internacionalizara el poder de la unificación, digamos, un poco de los dos reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla con el casamiento, pero también por obras y hechos, no solo por una cuestión de linaje o genealogía. Entonces, el mensaje es que una joven Isabel I lanzaba al reino una cosa muy potente. Solo se obtendrían beneficios sirviéndola, no luchando contra ella, porque también luchó contra Juana la Beltraneja, la hija ilegítima, la hermanastra, tengo entendido. Entonces, me da muy férrea. Y fue una valiente, porque la expulsión de los judíos y de los árabes no tuvo lugar por un hecho fortuito ni capricho al azar, sino para reunificar ambos reinos, la unidad de la nación, como se llamara en ese momento, el país, o la península, digamos, ibérica, porque estaba también unida a Portugal. Y entonces se consiguieron grandes hitos con 1492, con 3 carabelas, que no era pecata minuta, porque no tuvo que endeudarse ni vender joyas, como también se ha estipulado mucho que hizo para reemprender esta empresa magistral, y que desde muy joven tenía muy claro que si se emprendía esta empresa y se llevaba adelante, trataría muy bien a los nativos, con cariño, con celo, con cuidado. Toda revolución no está exenta, o toda conquista no está exenta de un imperio, no está exenta de violencia, pero esta violencia no es gratuita. Ocurre en todas las revoluciones, sí, siempre son en zigzag, ¿no? Siempre son alternativas, viene una época de ocaso del imperio, viene un renacimiento de otro imperio, etcétera, ¿no? En este caso el imperio español estaba en auge y en 1492 las 3 calaveras salieron después a emprender viaje para conquistar América, el Nuevo Mundo. Y bueno, sí que es verdad que las colonias después no han desarrollado la infraestructura de la metrópolis en España. No fueron meras colonias, pues sí que es verdad que fueron provincias que se trataron a las colonias españolas de igual a igual, y a los habitantes y a los criollos nativos oriundos con una igualdad impropia de otros países como Estados Unidos, como Bélgica, como Portugal, como Francia, en algunas otras colonizaciones. Hasta la etapa de la descolonización, la primera descolonización y la segunda descolonización, muchos años después. Todas estas reformas tendentes al bien común general de la población, con un sistema de consejos, entramado institucional que permitió el gobierno y el control de la monarquía de los Austrias, la monarquía de España, pues lejanas al Estado llano, pero no exentas no eran frívolas, trataban al pueblo, a la gente del pueblo por el bien común. No resolvían el problema de la falta de justicia. Entonces hicieron también reformas de la judicatura y legalistas. Y fueron esfuerzos reformistas de los reyes católicos. En primer lugar, se reforzó el papel de la Real Cancillería de Valladolid como Tribunal Superior de Justicia y se creó un sistema de audiencias, tribunales inferiores que vertebraran la justicia en las diferentes áreas del reino, para asegurarse el buen hacer de los tribunales y la buena equidad de las leyes. Entonces, otro problema con respecto a la justicia reside en la falta de autoridad de los monarcas en concejos alejados de los focos centrales del poder. La gente se formaba concejos, sobre todo en los territorios rurales, pero eso fue causa, o fue una consecuencia, mejor dicho,
de la gran crisis del siglo XIV, después de iniciada la peste negra, sobre todo, y de instaurar, cuando instauró Isabel II, junto con Fernando, porque gobernaron al 50% los dos, en igualdad de condiciones, no fue Fernando rey consorte, ni tampoco lo fue Isabel, la católica. Fueron en igualdad de condiciones monarcas, al 50%. Eso es muy loable y da un atisbo de feminismo muy importante, ¿no?, en el reinado de Isabel. Yo la considero una de las primeras feministas de la historia, o una de las más importantes feministas de la historia, con sus errores y con sus defectos, pero también con sus grandes triunfos e hitos. Entonces, los señoríos jurisdiccionales comprendían que la máxima autoridad de justicia era el señor feudal. Antes del señor feudal, el siervo de la gleba estaba escrito al señor feudal, tenía que pagar grandes impuestos porque, como la peste negra dejó merma en la población, se produjeron grandes crisis, sobre todo a nivel agrario, en el campo. Entonces, hubo un equipo de gobierno en todos estos lugares para regular una serie de irregularidades de un exceso de señorío. No sé cómo se llama jurídicamente en latín, pero tiene un nombre. El exceso de mecenazgo y de señorío, de imposición de impuestos, diezmos, etcétera, era una práctica que se había fomentado en el campo, sobre todo y fundamentalmente, donde no había todavía campesinado, había un porcentaje de campesinos libres que persistían bien, pero había otros que habían tenido que huir a la ciudad, se habían vuelto bandidos, etcétera, porque no tenían que mantener a sus familias a sí mismos, cómo reproducirse su sistema de vida. Entonces había, claro, junto con las revueltas y la peste, pues imaginaros en qué percal se había incrustado, o se había irrumpido el reinado de Isabel I, de Isabel la Católica, perdón. Isabel y Fernando, en definitiva, fueron los primeros en auspiciar el Estado moderno, ¿vale? Y ellos no propugnaron la expulsión de los judíos per se, porque les dio la gana, ni de los árabes. Antes bien, promulgaron leyes para que los mozárabes pervivieran con los moriscos. Los mozárabes, antes del siglo XI, sabéis que estaban adscritos a un sistema judicial y político que permitía que los hispanos, en este caso los mozárabes, previvieran dentro de la legislatura o de la legalidad jurídica hebreo-árabe. Entonces, previvían tanto mozárabes como moriscos, que eran los conversos, árabes conversos. Y luego los judíos conversos también pervivían conjuntamente. Es decir, quien no quería convertirse era expulsado, pero también había que mantener una cierta unidad regional y también a nivel internacional como imperio. Y eso hay que comprenderlo en la tesitura contextualística del siglo XV, que ya empieza España a recuperarse un poco económicamente. No tanto social y políticamente, porque las convulsiones continuarían con la Guerra de los 100 años y otras revueltas del campesinado, necesarias también porque tenían que reivindicar sus derechos, hasta que la expropiación originaria del siglo XVI daría pie a que la burguesía ascendiera, tomara el poder, y de burguesía no poderosa fuera expropiadora y expropiara pues los telares, los sillares, los telares, a los campesinos, para que se produjera un éxodo del campo a la ciudad, para que esos pequeños campesinos aburguesados, no burguesía expropiadora, pero esos pequeños comerciantes que iban de ciudad en ciudad, por ejemplo, cuando las rutas culturales de Roma y de Santiago de Compostela aprovechaban para ir allí a hacer negocio, prosperaron, etcétera, etcétera. Esos burgos de ciudades se establecieron en sedes y consiguieron, digamos, un poco de influencia que fue incrementándose con el paso del tiempo.
hasta que, bueno, la Revolución Francesa en Francia y la influencia expansiva que eso se derivó en otros países de Europa, sobre todo en España también, pues hizo que la burguesía fuera la clase social que irrumpió en ese momento y que destronó del poder a la monarquía autoritaria o absolutista, aunque costaría en España que los austrias se fueran, ¿no? Como ya se ha demostrado que hubo una dinastía de los Austrias que reinó en el Imperio Español, posteriormente a los Reyes Católicos, pero y que era hereditaria. Pero bueno, a partir de ahí pues se consiguieron grandes logros y en España la burguesía pues también tuvo parte de influencia política. Isabel I, retrotrayéndonos a la época de Isabel I, porque nos hemos ido avanzando un poco adelante para explicar una serie de hechos que ocurrieron posteriormente, para ver quién tenía el poder en esa época posterior y ver qué había pasado con la anterior. Pues Isabel la Católica, junto con Fernando, expandieron su área de control sobre Granada, tomaron Granada, la reconquista terminó con la toma de Granada por parte de los españoles y se puso fin al conflicto religioso. Y sí que es verdad que convivieron muchas etnias, aunque había conflictos étnicos también, no solo sociales y de clases sociales, propias de las diferentes áreas geoestratégicas de capas, de clases sociales en España, en esa época. También había conflictos etnorreligiosos. Pero el reino nazarí de Granada llevaba décadas en una situación límite, porque las guerras internas y las amenazas procedentes del norte de África minaron su economía y su ejército hasta convertirse en un títere en manos de los reyes cristianos. El rey nazarí. Solo resistió hasta el 1492 por las constantes guerras de Portugal, Castilla, Aragón y Navarra y vivieron a lo largo y ancho de los siglos XIV y XV. Bueno, era una reina muy inteligente, muy culta, muy docta, muy cristiana, muy católica, que siempre quería quedar bien con su gente, con sus súbditos, tanto los de la península y su reino unificado, como lo de las provincias coloniales. Y sabía que uno de los pilares sobre el que pivotó su absolutismo regio fue la religión. Sí, su autoridad, es muy importante, procedía del Dios cristiano, porque ella era muy devota, le debió pasallaje un judío o un musulmán. Para evitar este problema y con el fin de desarrollar el Estado moderno, tarea a la que se dedicó toda su vida, debía homogeneizar de alguna manera a sus súbditos. Si territorial, lingüística o históricamente no era posible hacerlo por la compleja historia medieval de España, solo podría hacerse mediante la religión. Granada, en definitiva, tenía que caer. Pero sí que llegó a conciertos mediante cuestiones jurídicas y legislativas para concertar acuerdos con los conversos. No todo el mundo fue expulsado y no fue una expulsión masiva. Creo que fue gradual y fue un poco minoritaria, más de lo que se piensa, a nivel popular, o a nivel de leyenda urbana, o a nivel de leyenda postmoderna de ahora, ¿no? Por tanto, la leyenda negra tiene que caer un poco de lado, porque no hace honor ni fe, ni hace justicia a las grandes conquistas de los reyes católicos de la España del siglo XV. También se dice que creó la Inquisición, pero no fue exactamente por una cuestión de abjuración de los judíos. Tampoco fue una cuestión geoterritorial y propia de otros validos y otros consejeros de Isabel con los que ella no estaba de acuerdo, según me he documentado, y tuvo que hacer frente a hombres poderosos y nombres poderosos que se la querían cargar así porque sí. Desde su nacimiento ha tenido problemas para intentar alejarla de la corona desde su nacimiento. Entonces, si vais a la historia del linaje y la dinastía de los Trastámara, de la que ella procede, veréis cómo ha sido siempre digamos,
una influencia negativa el hecho de que Isabel se acercara a la corona, y lo hizo con toda su valentía y toda su magnificencia, casándose con Fernando en igualdad de condiciones. Isabel I, reina de Castilla, no luchó para acabar con la nobleza. Sí lo hizo, en cambio, para acabar con las rebeliones que estaban desde el siglo XIV haciendo mella, por diversas consideraciones historicistas y de reinado de Pedro I, el antecesor. Entonces no van por ahí los tiros de que ella fue la culpable, ni de que luego tuvieran que pagar las culpas los moriscos y, y los judíos. No fue así exactamente, como acabo de explicar. Es todo muy, muy complejo, no vamos a rizar el rizo ni tomar la parte por el todo, y hacer hipergeneralizaciones, porque eso no es historia ni es ciencia histórica. Entonces, los reyes católicos reinaron en Castilla y Aragón entre finales del siglo XV y principios del XVI, y idearon el Estado moderno, y dieron un salto con respecto al sistema feudal más propio de los siglos XI y XII. Y no llevaron a cabo una lucha de clases, porque, claro, no existía esa posibilidad, sino que unificaron territorios para que España fuera próspera, para que los súbditos vivieran bien, para que pudieran superar la crisis acaecida en el siglo XIV, 1300, año 1300, el centurio de 1300. Acabar con la nobleza habría puesto en tela de juicio el propio sistema del que ellos eran cabeza, porque se valían de los nobles, del apoyo de los nobles, la monarquía, por supuesto. Es una cuestión legítima, desde el punto de vista de cómo se reinaba. Así que habían tirado piedras contra su propio tejado. No es lógico, ¿no?, que hubieran ido contra los nobles. Asentaron gran parte de sus aspiraciones expansivas en la nobleza. Históricamente, el papel de esta élite social era la protección militar del reino y el envío de lanzas al servicio del rey cuando éste lo reclamara. Otra reforma de los reyes fue la constitución, algo más tardía, del ejército profesional. Un ejército que vivía de su trabajo, que cobraba su salario y estaba directamente dependiente de la corona. Bueno, esto un poco es lo que monográficamente podríamos hablar más y largo y tendido del Imperio Español y de 1492, pero bueno, voy a dejarlo ahí porque sí que quería entrar en otra cuestión historicista a nivel social, y es hablar de los problemas que causaron en el siglo XIV la Baja Edad Media, la época medieval tardía. En la península ibérica fue el último periodo de la Edad Media, estuvo marcada como el resto de Europa por la crisis del XIV, como ya os he dicho. De ahí vienen todos los problemas derivados del reinado de Isabel la Católica, que lo tuvo que acoger como parte del legado histórico anterior, y tuvo que vérselas con muchos problemas a nivel diacrítico. Entonces, tuvo que lidiar con muchos problemas y saldar muchas cuentas antiguas. A finales del siglo XIII había una gran escasez de alimentos, la producción agraria disminuyó, el esfuerzo militar y repoblador de la llamada Reconquista había sido inmenso, se había hecho un esfuerzo inmenso por reconquistar España de los árabes, de los reinos nazaríes, de Al-Ándalus, y acabaron en Granada, con la toma de Granada. Hasta 1500 no se consiguió, 1500 y pico. Creo que fue en el siglo XV, 1480, a partir de ahí. Ya casi empezando 1500. Entonces, esta crisis del siglo XIV se considera desde el punto de vista historiográfico como la muerte de la Edad Media y el surgimiento de los estados modernos. Y hacíamos referencia a los reyes católicos como instigadores del Estado moderno.
uno de los estados modernos en España y a nivel internacionalista. Había aspectos del sistema feudal como un sistema de producción, pero ya estaba implantándose un nuevo modelo, el antiguo régimen, en muchos países europeos. Mira, os voy a leer una cosa muy curiosa, como en el anterior vídeo hablábamos de la danza de la muerte, pues es un texto propio de la danza de la muerte, es un poema dedicado a la danza de la muerte, que dice: a la danza mortal venid los nascidos, que en el mundo sois de cualquier estado. El que non quisiera fuerza de amidos, facerle venir muy toste parado, pues ya el freire vos ha predicado, que todos vayáis facer penitencia. El que non quisiere poner diligencia, por mí non puede ser más esperado. Es como convocaba la muerte con la guadaña, y hay un dibujo, no sé si lo podéis ver, no se puede ver, lo estoy viendo desde el móvil, con las calaveras, los esqueletos, danzando con incluso reyes, pajes, señores, campesinos, etcétera, con todo el mundo. El tema de la igualdad de la muerte, la igualación de la muerte, pues es un ejemplo pragmático, ¿no? Era curioso porque lo estaba viendo ahora. Bueno, en fin, que solo en Inglaterra los cambios se produjeron en una dirección peculiar, apareciendo una burguesía muy poderosa, como os he dicho antes, asociada al comercio, y la industria muy innovadores, que verían que darán a este país una ventaja de casi un siglo en todos los aspectos respecto a Europa. Inglaterra, en este momento, hasta la Primera Guerra Mundial, se iba a imponer como la hegemónica en Europa. Inglaterra, hasta la Primera Guerra Mundial, creo. En la Segunda Guerra Mundial cambian los papeles y se reordena el mundo, ¿vale? Pero eso sucederá mucho después, siglos después. Pero Inglaterra tenía una gran influencia, sobre todo en la época victoriana, de Victoria I de Inglaterra. Esta crisis es muy amplia y complicada y afecta a muchos aspectos de la Edad Media, tanto económicos, políticos, sociales, religiosos, de ideales, culturales, etcétera, ¿no? Sin que puedas decir que uno de esos puntos haya desencadenado la crisis en los demás, más bien se imbrican unos fenómenos con otros. Es dialéctico, se interrelacionan unos con otros y están asociados. Unos son causales, otros son consecuencia, etcétera, ¿no? Pero se interrelacionan en todos los ámbitos, a todos los aspectos de las capas o de las esferas del saber y de la cultura, del ideario, de las nuevas ideas que se imponían. La crisis fue global, abarcó toda Europa, mientras que en el siglo XIV, durante el siglo XV, puede decirse que hay una recuperación económica, como hemos visto antes, y demográfica, porque acaba la peste, entonces empiezan a reproducirse otra vez, la natalidad aumenta, etc. La mortalidad disminuye, esa curva se equilibra, no hay picos grandes, ni descensos grandes, pero persiste la crisis política y la social. Bueno, dentro de la crisis económica hay una recuperación agraria, ¿vale? Hemos visto que se habían los campesinos reunidos en concejos. Una de las causas de la crisis agraria puede ser la disminución de la cosecha de cereales. Malas condiciones climáticas, sequías, agotamiento de los terrenos, crisis de subsistencias, economías de guerra que no podían ser mantenidas por muchos campesinos que tenían, a lo mejor, tenían que ser arrendatarios, aparceros, etc. Aparecer el arrendamiento, la parcería. Desde el año 1301 empezaron a tener esos problemas. Voy a leeros un texto firmado por Fernando IV que dice: fue toda la tierra muy grande fambre, e los homes moríanse por las plazas e por las calles de fambre, e fue tan grande la mortandad de la gente que bien cuidaran que muriera el cuarto de toda la gente de la tierra, y tan grande era la fambre que comían los homes pan de grama. Es una crónica de Fernando IV. Y se repiten estos textos a lo largo del siglo XV.
XIV, sobre todo, recogidos en las diferentes cortes de los reinos peninsulares. Vale, entonces, los campesinos más pobres que huían de sus tierras, como hemos dicho antes, se juntaban en mendigos y bandoleros en los montes, o se refugiaban en las ciudades, quedándose con los trabajos peores. Empezaban a proliferar los grandes centros manufactureros, pero ya industrializados, una incipiente industria en el siglo XV. Los gremios todavía seguían manteniéndose los gremios, pero mucha gente que fue despojada de sus tierras y de porque había una industria telar muy fuerte de los telares y de las maquinarias, de los talleres, porque se quedaron sin cualificación gremial. Y los concejos, que eran los que reunían a todos los campesinos pobres, que no eran campesinos alodios, que eran los de la pequeña propiedad libre, que eran una minoría, los que no eran alodios, pues tenían que pedir al Estado, a la monarquía, a la corona, que cesaran en los impuestos, que hubiera una exención de impuestos importante, porque no podían soportar la economía, las penurias económicas, para que rebajasen la presión fiscal ante la posibilidad de pagar las tasas y los diezmos. Y también se recurrieron a los malos usos para evitar la fuga de campesinos, porque optaron por formas de explotación más efectivas. Algunos aristócratas, por ejemplo, el arrendamiento, como hemos dicho antes, la parcería, la parcelación y el adhesamiento. Pero salvo en Andalucía desaparecieron los grandes territorios como el cultivo cerealista, los latifundios. Se convirtieron, hubo mucho más minifundios. Los latifundios ya dejaron de funcionar. Solo en Andalucía. Una cuestión de tradición histórica. En la meseta la principal actividad económica sigue siendo el cereal y también los viñedos. Los campesinos se encargaban de una fuerte expansión de la producción vinícola, de exportación. También es verdad que debido a las deudas económicas que tuvieron que satisfacer con estados extranjeros, sobre todo Francia e Inglaterra, tuvieron que pagar por guerras y por demás, y entonces se endeudaron más, pero la recuperación económica en el siglo XV ya fue mucho más candente, mucho más presenciable. La mayor presencia de moriscos y payeses con gran iniciativa favoreció una amplia renovación de la agricultura en la corona de Aragón, además de la horticultura intensiva. Se expande la ganadería ovina. El comercio de lana se convirtió en la segunda actividad económica más importante de Castilla. ¿Vale? Vieron un filón ahí, de comercio de ovejas. Sobre todo las merinas, que eran de gran estimación, ¿vale? Como raza. Y el rey concedió numerosos privilegios a los nobles ganaderos en detrimento de los agricultores del pueblo llano. El rey se beneficiaba de los numerosos impuestos que proporcionaban las cañadas, el portazgo que grababa el recorrido, el servicio por el rebaño en sí y el montazgo se aplicaba a los pastos. Bueno, tengo que decir que es muy importante lo que estamos diciendo para el contexto histórico de la Celestina, ¿vale? Y ahora hablando un poco más de la Celestina, ya hemos puesto en situación, no se puede entender la Celestina si no se entiende el contexto en que la obra fue escrita. Por eso es muy importante haceros alarde o explicar un poco en qué consiste este contexto social, político, histórico, religioso, con todo un conjunto de ideario, un sistema de superestructura en el que todavía imperaba la aristocracia y la monarquía como
instituciones con poder. Y se sabe que la obra fue elaborada en la última década del siglo XV, como ya hemos visto, que España ya está recuperada, es una etapa de unión para el país, los reyes católicos consiguen la unión militar y están luchando por conseguir la unión religiosa, ya sea por medio de conversiones, no solo de expulsiones, insistimos, o en caso para eliminar la leyenda negra, o en caso de que no sea así, echando a los moros y a los judíos que no acepten la religión católica como la suya, que no es lo mismo que decir vete fuera y ya está, ¿no? Es como se suele decir ahora, en algunos ámbitos, muy erróneamente, porque no hacen fe a la rigurosidad histórica. Y en Europa se está desarrollando una corriente que propone regresar a digamos, un cristianismo más ascético, más místico, más, bueno, cortar de raíz cualquier movimiento herético, pero sí que es verdad que no fue solamente por motivos étnico-religiosos que la Inquisición estuviera en auge en el siglo XV, proveniente de 1400, sino que fue por una cuestión de reorganización geoestratégica, territorial, ¿vale? Y es una cuestión política, más que una cuestión religiosa o étnica. Y ahí los reyes católicos tampoco tuvieron mucho que ver. Aunque están de acuerdo con la Inquisición porque no tiene más remedio que acatar algunas cuestiones incidentales que sobrevinieron de épocas anteriores, había que mantener la unidad religiosa y cortar de raíz cualquier movimiento herético, pero también había que reunificar los reinos y que la nación fuera fuerte. La institución de la Inquisición se estableció en 1481. Y esta postura religiosa contra judíos y moros en esta obra que estamos estudiando queda reflejada un poco literariamente, porque no es lo mismo la literatura ficcionada que la historia. Quería hacer esa diferenciación. La historia es la historia, hay documentos que están presentes y que se conservan, y luego la novela ficcionada es una cosa más literaria, más figurativa, más poética, más dramática, ¿no? Más, no sé, es más con otro códice de comunicación. Va a las grandes masas y es un desarrollo artístico de la creatividad de los autores. Entonces no tiene tanto que ver con la historia. Puede que algunas cosas estaban sacadas de contexto, aunque el contexto fuera el que fuera férreo y fuera rigurosamente establecido. Y que es verdad también que el bachiller Fernando Rojas sufrió persecución probablemente, o tenía miedo, que lo hemos hablado. Entonces, no es verdad que los reyes católicos se endeudaran con el descubrimiento de América. Tienen una gran potencia naval y militar, porque habían conseguido la unidad militar, después de un arduo trabajo de infraestructura. Entonces, dentro del clero había habido muchas bajas, pero ya la recuperación se fue haciendo poco a poco y los estamentos seguían siendo los mismos hasta que no llegamos al Renacimiento. Los estamentos no se van a atenuar su grado de influencia inamovible, es decir, uno podía cambiar de clase social más fácilmente en el Renacimiento y en el Siglo de Oro. La Edad Media todavía en España es hermética y la nobleza pues coge más relevancia en la sociedad del momento ya que dispone de más tierras y de más posibilidades a la hora de mandar allí donde pone sus tierras, porque pues las malas prácticas de algunos nobles también lo hacen posible debido a la crisis económica anterior del siglo XIV, como hemos visto. Pero sí que es verdad que las condiciones de vida mejoran, entre las clases pudientes sobre todo,
Empiezan a consumir carne, pescados, especias, beben más vino, el lecho reemplaza la paja, se hacen camas, retretes, se refieren a la nobleza feudal, los primeros muebles, se reconstruyen en piedra los antiguos castillos, que estaban hechos de madera fuerte, etcétera, ¿no? Y los campesinos, sus métodos de cultivo eran arcaicos, como hemos visto, cultivaban sobre todo cereales y viñedos, vivían vestidos un poco así rudimentariamente en cabañas que no tenían ventanas, solo una chimenea. En todas las sedes de aldeas y pueblos pequeños, incluso en los más pequeños y las más pequeñas aldeas, había una iglesia y un párroco, pero no tenían demasiada cultura. Entonces, era un cristianismo un poco arcaico, que permanecía en un estado primitivo. Eso, había una jerarquía eclesial muy, muy metódica. Los altos cargos estaban divididos en, bueno, se sabe que eran dos estamentos eclesiásticos, uno alto, poderoso, influyente, y otro que era más pegado a las clases populares, pero que también tiene una enorme influencia debido a la propaganda dogmática. Bueno, y este ha sido el contexto histórico un poco de la Celestina, la época en que fue escrita, y sobre la base de retrotraernos al siglo anterior, al siglo XIV, para ver en qué problemas nos encontramos que salpican al siglo XV y que durarán hasta el XVI, probablemente. Hasta que no viene la Ilustración, no salimos de un poco pues de una etapa de incertidumbre, pues de magia, de tópicos, de decadencia un poco idearia, pues bueno, de pensar mal, de, de la suerte, de los tópicos de la fortuna, un poco era ignorancia, era una cosa, aunque aparecieron las primeras ciudades con universidades y se hace la primera gramática por Pablo de Nebrija, creo que fue, no se superan ciertos límites para establecer cambios de verdad que fueran frontales y que rebasaran líneas rojas que todavía existían. Habrá que esperar un poco. Espero que os haya gustado. Sí, bueno, bueno, es una década un poco movidita. Y espero que os haya gustado. Y en el próximo vídeo hablaremos más de los personajes de la Celestina y haré un poco la sinopsis resumida. Yo aviso de que estos vídeos, si no habéis leído el libro, es mejor que no los veáis si no queréis. Si queréis leer la obra, que es una obra clásica por antonomasia, que está a caballo entre la novela dialogada y el teatro incipiente, muy difícil de representar, porque las acotaciones existen, pero no son acotaciones que tengan que ver con acción, sino más bien con emociones, con sentimientos, con dónde se ubica cada personaje, si salen y entran, si se mueven, hay movimiento, pero no es como son pensamientos en los que pone voz el diálogo de cada personaje, pero no son acotaciones propias del teatro del barroco, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí, porque si no se me ha hecho muy largo, 44, madre mía, sí me he pasado. Espero que os deis bien y estudiar un poco la Edad Media porque es apasionante y el Renacimiento también, pero sobre todo la Edad Media. Y no he hablado de las jarchas ni nada de eso porque no me venía a cuento, pero también es una representación poética con una métrica específica, las jarchas, y que no están dobladas, son hebreas, creo. Y bueno, son representaciones de la métrica
derivada de la influencia morisca y en España. Entonces, hay cosas muy interesantes de la Edad Media que tenemos que investigar y explorar. Yo nunca me cansaré de aprender. Y te digo con toda humildad, con todos mis fallos y errores y con todos mis lapsus que pueda cometer, nunca dejaré de aprender. Y espero que hagáis lo mismo vosotros, aunque sea de forma autodidacta, que no está nada mal hacerlo académicamente, por supuesto, epistemológicamente hablando. Pero a mí estos vídeos me sirven para aprender, porque los repaso, como son sintéticos, hacen una síntesis de todas algunas ideas que de forma ecléctica he ido recogiendo, pues me sirven. Un saludo, un beso, hasta la próxima.